a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, mi Dios, y estamos ante ti, Señor, rogando que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida y que la palabra que tú has de enviar para nosotros en este tiempo sea una palabra bien aprovechada, Señor, por cada uno de tus hijos. Sea una palabra bien asimilada, bien digerida. Y Dios, te ruego por sobre todas las cosas que lo que habremos de aprender nos ayude a vivir una vida íntegra delante de ti y a día con día buscar caminar con mayor integridad y con mayor excelencia delante de tus ojos. Guarda a tu pueblo, protege a tus hijos y Señor, te ruego que en todo lo que hablemos en esta noche, sea de palabra o de hecho, con ello tu nombre sea altamente glorificado. Bendigo la vida de mis hermanos y te ruego, Señor, que tu gracia sea con ellos de manera continua. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título Están entre nosotros. Primera parte. Así que repita conmigo con mucho gozo, con mucha alegría, están entre nosotros. ¿Sabe? Yo creo firmemente que estamos viviendo un tiempo especial en la historia y en nuestra sociedad. Yo creo que nuestra sociedad está tan ensimismada en sí misma que, vamos, valga la redundancia, muchas veces ignoramos la realidad que en torno a nosotros está sucediendo. Esto no es de extrañar, ya que día con día muchas personas tienen el privilegio de existir y sin embargo no tienen la capacidad de gozar y disfrutar de la vida. Sin embargo, esta forma de vida no tiene solamente que ver con lo cotidiano, sino que lamentablemente se extiende incluso a nuestra forma de percibir nuestra vida espiritual. Hoy muchas personas caminan frenéticamente por la vida existiendo, pero sin disfrutar ninguna de las cosas que en torno a sus vidas se da. Vamos, no disfrutan su trabajo, no disfrutan lo que hacen, no disfrutan de una tarde tranquila o de una tarde agitada. Y sin importar los contextos, vivir, muchas personas realmente no están viviendo. Están simplemente existiendo. Y lo trágico de esta realidad es que esta forma de vida, lo pongo entre comillas, se extiende a muchísimas áreas de nuestra vida y lo más lamentable es cuando llega a afectar la forma en la cual incluso percibimos nuestra vida espiritual. Dicho sea de paso, para muchos cristianos, su vida espiritual no va más allá de una práctica, de una rutina piadosa. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la cual estamos hoy desenvolviéndonos y la forma en la cual estamos abordando nuestra vida espiritual. Porque si tu vida no va más allá de la práctica de una rutina piadosa, amados hermanos, con todo respeto, estamos completamente extraviados. Lamentablemente, cuando nuestra vida se reduce a simplemente participar de una ordenanza, de un mandamiento, de una costumbre, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de todas aquellas cosas que en lo natural Dios nos desea dar. Y no solo eso, sino que también ignoramos el mundo espiritual que existe en torno a nosotros. Muchas personas hoy día ostentan una fe equivocada. Lamentablemente no es de todos el tener fe en Dios. Hay quienes han puesto su fe en ángeles, en esculturas y en determinadas cosas, imágenes y demás. También hay quienes se han entregado al servicio a Satanás y sus demonios. Lo cierto es que todo lo que opera fuera del reino de los cielos tiene su origen en el reino de las tinieblas. Por eso la Escritura enfatiza cosas como que el pecado de rebeldía es semejante a la hechicería y expresiones como que detrás de cada ídolo hay un demonio. Esto definitivamente apunta a la existencia de un reino poderoso y bien organizado que se opone al reino de Dios y su justicia.
y cuyo objetivo es destruir a la humanidad, alejándola del propósito de Dios y de la vida abundante que de Cristo procede, engañando y seduciendo el corazón del ser humano a fin de que éste se entregue a sus placeres y sea una presa fácil para los demonios. Satanás, escucha bien esto, no solo te odia, te miente para que seas seducido y tengas una vida miserable, teniendo como objetivo tu destrucción eterna. Satanás nos ofrece falsos placeres cuya única finalidad es la de esclavizar al ser humano. Y nosotros debemos de ser astutos y entender que esto es una realidad que día con día enfrentamos. ¿Por qué? Porque Satanás nos ofrece un placer efímero, nos ofrece una aparente diversión, una aparente libertad que al final genera esclavitud y dolor. No por nada el Señor Jesucristo lo describió como el padre de la mentira y como un asesino desde el principio. Lo importante destacar de las palabras del Señor es que todo esto se dio a causa de que el corazón de Satanás, quien en un principio era un ángel de nombre Lucero, se corrompió, ya que cuando él fue creado en perfección. Dios no había puesto en él maldad, sino que él fue el que al codiciar lo que no debía, expuso su corazón y éste se corrompió a causa del pecado. Este principio es sumamente importante para que podamos comprender la naturaleza de los demonios y su finalidad en esta tierra. Satanás nos ofrece un mundo de placer. Y él te dice, mira, vive la vida, disfruta, conoce, experimenta. Pero detrás de cada una de esas expresiones, él está deseando que llegue el momento en el cual su lazo de iniquidad sea puesto sobre tu cerviz y entonces comiences a ser un esclavo, cuyo corazón día con día se expone más y más al pecado, obteniendo de él aquello que falsamente te prometió, un placer efímero cuya consecuencia es la muerte. Por eso es importante que entendamos esta realidad, y es que lo que Él nos ofrece realmente es pasajero, no tiene trascendencia, es efímero. Pero entendamos algo que es muy importante, y es que Él no comenzó siendo un ser completamente corrupto, sino que el pecado en él fue lo que comenzó a corromperlo. Veamos lo que dice la Escritura, por favor, y yo te animo a que abramos la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel, capítulo 28. Y el profeta Ezequiel en el capítulo 28, verso 15, dice lo siguiente: desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Desde el día de su creación fue perfecto, hasta que la maldad halló lugar en su corazón. Y entonces el pecado comenzó a corromperlo y a destruir su imagen, de tal manera que necesitamos hoy comprender cuál es el papel, cuál es la naturaleza de los demonios y cuál es su finalidad en la tierra. Los demonios, amados hermanos, son seres espirituales cuyo creador fue Dios, quien en un principio los formó como seres de luz. Pero el pecado, como ya mencioné, al hallar cabida en ellos, los corrompió, impidiéndoles permanecer en la presencia de Dios. Por este motivo es que hoy Satanás incita al hombre a pecar, pero en un principio él era un ser puro delante de la presencia de Dios. Lamentablemente sus actitudes, sus acciones lo llevaron a corromperse, y cuando éste pecó, fue arrojado de la presencia de Dios.
La palabra del Señor nos enseña que Dios en su justicia lo arrojó de su presencia y lo envió a la tierra. Vamos a revisar algunas citas, por favor. Vamos a Lucas capítulo 10. Evangelio de Lucas capítulo 10 y vamos a darle lectura al verso 18. Lucas capítulo 10, verso 18, y dice la escritura, hablando el Señor Jesucristo, el verbo de vida, dice así: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor Jesucristo está dando testimonio de lo que en un principio, antes de la creación de la humanidad, Él fue testigo. Recordemos que el verbo de vida es parte de la Trinidad y de la divinidad, por ende no tiene un principio. El verbo de Dios no fue creado, coexiste eternamente con el Padre y con el Espíritu Santo, de tal manera que el testimonio del Señor Jesucristo es válido porque Él estuvo presente en el momento en el cual Satanás fue arrojado con violencia y expulsado de la presencia de Dios y lanzado a la tierra. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora bien, Satanás fue enviado a la tierra, fue arrojado a la tierra, y Satanás y sus demonios, al caer a la tierra, destruyeron toda la creación preadánica que existía y mataron en sus mostraron en sus acciones, el caos que imperaba en ellos. Vean lo que dice la Escritura. Vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 1. Y vamos a darle lectura al verso 1. Dice la palabra del Señor: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Sabe? Si usted se ha dado cuenta, Dios en cada una de las cosas que crea plasma su naturaleza. Es como aquel buen escultor. Podríamos decir que en el David de Miguel Ángel está plasmada su inteligencia, su capacidad, su habilidad, su percepción estética del hombre perfecto, etcétera, 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 etcétera. La personalidad, el ingenio y las habilidades de Miguel Ángel están plasmadas en su escultura. ¿Y qué decir de las pinturas como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci? También en ella está plasmada la habilidad y la capacidad de su creador. Lo mismo sucedió en la creación. Dios, cuando creó al mundo, cuando creó la tierra, lo creó perfecto. Hay una porción que declara el profeta Isaías, que dice que Dios no creó la tierra para dejarla vacía. Entonces, basado en este pasaje y en la naturaleza de Dios de plantar, plasmar su esencia, su capacidad, su amor, su bondad en todo lo que Él crea, me atrevo a decir que la tierra preadánica no estaba vacía, era una tierra habitada. Ahora, no por el ser humano, entendamos esto. Consideremos lo siguiente: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Lo creó marcando en ello su esencia, su capacidad, su habilidad, plasmando su sello. Verso 2. La tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo. Interesante, ¿no? Que Dios plasmó su esencia y plasmó su personalidad en lo que creó. Así es. Pero cuando Satanás fue arrojado a la tierra y sus demonios, ellos comenzaron a mostrar en sus acciones el caos que imperaba en ellos. Destruyeron todo, todo por completo. De tal modo que la Escritura puede enfatizar que la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Qué impresionante es esto, lo que la palabra de Dios dice. La Reina Valera lo traduce de esta manera, dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Si tú entras a una habitación vacía, no puede estar desordenada porque no hay nada, porque está vacía. Pero en el sentido en el cual la traducción de la Reina Valera es
demasiado abundante y rica radica en el hecho de que cuando expresa el término vacío refiere a la ausencia de vida y desordenada, apuntando al caos que los demonios habían intentado plasmar en medio de la creación de Dios. Ahora, algunos demonios de alto rango y sumamente poderosos han sido colocados en prisiones espirituales hasta que llegue el día del juicio. Acompáñenme a ver dos citas bien interesantes que nos van a ayudar a comprender muchas cosas de el por qué no todos los demonios que fueron arrojados de la presencia de Dios están hoy entre nosotros. Pero hay una enorme cantidad de demonios que, como es el título de nuestra prédica y nuestra enseñanza, están entre nosotros. Así que acompáñeme por favor a segunda de Pedro. Vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Los ángeles más poderosos, más destructivos, están reservados en prisiones de oscuridad, aguardando hasta el día del juicio. Vea lo que dice Judas, verso 6. Dice la palabra del Señor así: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el día del gran juicio final. Tremendo, ¿no? Entonces, hay una enorme cantidad de demonios que no están libres en la tierra, sino que estos están presos. Ahora, importante que entendamos una cosa, y es que no todos los demonios están presos. Hay una gran cantidad de demonios que están sueltos y que están buscando nuestra destrucción. Satanás odia al ser humano. ¿Por qué? Porque cuando Dios restauró la creación, Dios puso al hombre como autoridad sobre la tierra. Por eso Satanás sedujo al hombre para que éste pecara y Dios, al igual que a él, lo expulsara de su presencia. Él estaba celoso de que Dios hubiese formado del polvo de la tierra a un ser que había puesto en la cumbre más alta de toda la creación. Entonces Satanás dijo: ¿por qué ese ser tan falible, ese ser tan nada, está ocupando un lugar de autoridad? Voy a hacer que peque para que Dios lo expulse, como me expulsó a mí de su presencia. Por eso es que Satanás sedujo al hombre buscando su destrucción. Pero Satanás ignoraba una cosa: que el amor que Dios sentía por el hombre era tan grande que aun cuando somos imperfectos y finitos, Dios se hizo hombre para cumplir con las demandas de su ley, y de esta forma, a través del sacrificio de Jesucristo y al nosotros ejercer fe en su obra, es que pudiéramos recuperar nuestra dignidad. Tremendo. La escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Satanás jamás se imaginó que el nivel de amor que Dios sentía por esta creación, por usted y por mí, era tan inmenso, era tan grande, que desde el principio, cuando pensó en crearnos, decidió crearnos a su imagen y a su semejanza. Y aún sabiendo que éramos frágiles, y aún sabiendo que habríamos de fallar y pecar, Él nos amó y envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, aún Satanás y sus demonios no concluyeron su labor,
sino que aún dándose cuenta que Jesucristo les había vencido en la cruz del Calvario, hoy día continúan alentando a los seres humanos a pecar y a depositar su confianza en todo aquello que no sea Dios. A Satanás le basta simplemente con que tu mirada no esté puesta en Cristo, tu confianza no esté puesta en Dios, para que Él poco a poco comience a ganar terreno en tu vida. Porque si tú te mantienes lejos del Señor, poco a poco irás exponiéndote a niveles diferentes de maldad. Y esto te va a colocar en una posición de vulnerabilidad donde serás atormentado por demonios en sus diferentes grados y formas. A saber, como ya mencioné hace un momento, los demonios odian al ser humano, pero su deseo es influir sobre sus vidas, oprimirles y, dada la oportunidad, poseer a la persona a fin de suplantar el lugar que Dios creó para sí en el ser humano. Tremendo, ¿no? Satanás, después de haber caído y haber sido derrotado en la cruz del Calvario, continúa deseando ver la destrucción del ser humano. Y por este motivo es que nosotros debemos de mantenernos fieles al Señor y entender que estamos librando una batalla de manera constante y que Satanás no descansa. Él y sus demonios no están descansando. Él desea destruir nuestra vida. Fíjese nada más lo que nos enseña la palabra de Dios. Y aquí en Mateo capítulo 12, versos del 43 al 45, dice la escritura algo tremendo. Por favor, vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, escuche bien esto: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Y el Señor Jesucristo advierte: así le pasará también a esta generación malvada. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo? Pues que Satanás está acechando nuestras vidas y que Él desea tomar el control absoluto de nuestra existencia. Hay diferentes formas en las cuales Satanás oprime al ser humano. Una de ellas es precisamente la opresión, donde él busca imponer su voluntad en contra de la voluntad del hombre. Y esto genera cierto grado de lucha y sufrimiento. Otro grado es a través de la influencia demoníaca, donde él ya ha logrado cierto nivel de seducción. Y el último grado de forma en la cual el demonio y los demonios oprimen al ser humano es a través de la posesión demoníaca. Pero antes de que avancemos en ello, notemos algunos principios muy importantes que debemos de considerar para entender un poco mejor todo esto de lo cual estamos hablando. Número 1, vamos a hablar un poquito acerca de la naturaleza de los demonios. Amados hermanos, los demonios y Satanás son seres reales. Hay muchas personas por ahí que dicen que cuando se habla de Satanás o de sus demonios, se habla de forma metafórica, pero no es así. Cuando en la Escritura se habla acerca de Satanás y sus demonios, se habla de ellos de forma literal, porque Satanás y sus demonios son seres reales. Escuche bien esto: son inmortales. Son seres espirituales que son reales y son inmortales. Hace poco salió una noticia por ahí en internet de que un pastor en África asegura que descendió en el espíritu al mismo infierno y mató a Satanás. Bueno, ¿qué observamos ahí? Una carencia de conocimiento bíblico impresionante. Pero vamos, avancemos.
Satanás y sus demonios, reitero, son seres espirituales reales, inmortales. Escuche bien esto, asexuales. No son hombre, no son mujer. Los ángeles no son seres que como nosotros contamos con un género. Ellos son simplemente seres asexuales y escuche bien esto, no tienen la capacidad de reproducirse. Importante que entienda esto, porque si nosotros comprendemos esta realidad, vamos a comprender muchas cosas más. No todos estos seres son alados. Es decir, creer que siempre un ángel tiene alas, pues es caer en un extremo que la Biblia no puede de alguna manera confirmar. Y sus capacidades, esto es muy importante, y poderes son muy diversos. 2. Los demonios y Satanás odian al ser humano y buscan destruirle. He sido muy enfático en lo que Satanás siente hacia el hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces va a intentar seducirnos, mostrarnos una aparente amistad, un aparente pacto de paz, pero la realidad es que es mentiroso y él va a buscar destruir al ser humano. 3. La forma en la cual Satanás y sus demonios destruyen la vida del hombre es seduciéndole y apartándolo de Dios. No olvidemos que en muchos casos él se disfraza como ángel de luz. No siempre se presenta de esa forma grotesca en la cual muchos de nosotros lo tenemos en concepto. Muchas veces se presenta como algo agradable. La finalidad es seducirte. ¿Para qué? Para arrastrarte a una vida miserable, esclavizada al pecado y a un estilo de vida que deja más vacíos y dolor que satisfacciones. Recuerden que siempre les he dicho que el pecado, mientras más lo acumulas, más vacío te deja. Y este es un principio que aplica en el reino de las tinieblas. Satanás sabe que él por sí solo, a pesar de tener poder, no puede destruirnos, pero si nosotros le damos espacio en nuestra vida a través del pecado, él puede comenzar un proceso de destrucción en nuestra vida que tiene como finalidad, número 1, alejarnos de Dios y número 2, convertir nuestra existencia en una expresión miserable de tristeza y dolor, porque el aparente placer que te ofrece siempre te dejará más vacío y más dolor que satisfacción. 4. Para hacer miserable la vida de una persona, Satanás se vale de muchas artimañas, pero su favorita está relacionada con el pecado, ya que ésta le da derecho legal sobre la vida del ser humano. Cuando nosotros venimos a Cristo, hemos sido comprados a precio de sangre. Y toda potestad, toda autoridad que Satanás pudiera haber tenido sobre nuestra vida en el pasado, se termina, porque ahora somos propiedad de Jesucristo. Pero cuando nosotros comenzamos a pecar deliberadamente y comenzamos a hacer lo malo sin considerar el hecho de que el Espíritu de Dios habita en nosotros, lo que hacemos es que contristamos al Espíritu del Señor y sin darnos cuenta lo echamos de nuestra vida. Por eso es que en el pasaje en el que leímos encontramos que la casa está arreglada, adornada, pero vacía. Y en estos casos es cuando Satanás, a través del pecado, comienza a ganar terreno en la vida del hombre. 5. Solo el poder de Dios puede proveer una libertad verdadera, legítima y duradera. No puede Satanás echar fuera a Satanás. Si así fuera, su reino no podría mantenerse en pie. Sin embargo, en algunos casos podemos observar cómo hay manifestaciones que imitan de forma burda las obras de la luz con el fin de mantener a las personas alejadas de Dios.
Tal es el caso de las limpias. Posiblemente usted ha visto comerciales donde hay personas diciendo, si a usted le hicieron un hechizo, si usted extraña a un ser querido, venga con nosotros, le vamos a comunicar con su ser amado, venga con nosotros, le vamos a quitar la salación, vamos a deshacer el amarre, etcétera, etcétera, etcétera. Aparentemente se disfrazan como seres de bondad, como seres que buscan el bienestar para las personas, pero en realidad es simplemente buscar confundirte y de alguna manera moverte de posición para que continúes alejado del Señor. Ahora, considere esto. 6. Hoy muchas personas tienen muchas creencias ajenas a lo que la Escritura enseña y algunas de estas son heréticas, lo cual, como mencioné, no tienen una base escritural como para que nosotros nos fiemos de ellas. En este sentido, muchas manifestaciones de índole sobrenatural no proceden de Dios, sino que son una mentira de Satanás y sus demonios. Hoy vamos a encontrar a personas que pueden tener puesta su confianza en miles de cosas que no tienen nada que ver con lo que el Evangelio enseña. Y todo esto, como mencioné al principio, tiene un origen demoníaco cuya finalidad es confundir al hombre, apartarlo de Dios y seducirlo a fin de esclavizarlo. Hoy es muy común que la gente hable de fantasmas, brujas, casas embrujadas, espectros, mundos alternos con duendes, hadas, trolls, amuletos, hechizos, amarres, salaciones, diferentes tipos y colores de brujería, etcétera. Estamos hablando de que el reino de las tinieblas, amados hermanos, está operando actualmente y que muchas personas están depositando su confianza en dicho reino. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos estar alertas. ¿Por qué? Porque todo esto y todas estas prácticas son contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Y aunque para muchos esto es lo que les da de alguna manera cierto grado de respuesta en sus vidas, la palabra de Dios no lo aprueba. Necesitamos hoy tener en consideración estas verdades para que nosotros no caigamos en la trampa del enemigo. Satanás hoy está esperando que tengamos puertas abiertas en nuestra vida para buscar a través de ellas comenzar a establecer sobre nosotros una cadena cuyo fin es esclavizarnos. Recuerda el pasaje que leímos de Ezequiel, donde al principio dice, perfecto fuiste desde el día de tu creación hasta que halló en ti cabida la maldad. Él tuvo que tener una puerta abierta en su corazón y comenzó a codiciar aquello que no debía. Y al mantener una puerta abierta, la maldad entró en él y comenzó a corromperlo. ¿Sabes? Aquello que le abre puertas a Satanás en nuestra vida es el pecado. Y Él está esperando que en nuestra vida haya puertas abiertas para comenzar a introducir su influencia, su poder y poco a poco ir desvirtuando nuestra fe y nuestra estabilidad en Cristo Jesús. Satanás desea destruirnos. Un ejemplo muy claro podríamos mencionar a Saúl. Saúl, en el primer libro de Samuel, capítulo 28, va a ver a una hechicera, a una adivina. Y dice la palabra de Dios que Saúl fue a consultar a la adivina de Endor. Y en este pasaje de la Escritura, te repito, primero de Samuel 28, esta mujer evoca a los espíritus y dice, veo subir de la tierra a un hombre, a un anciano que trae consigo un manto. Y Saúl dice, es Samuel, es el profeta Samuel. ¿Se dan cuenta? Para muchas personas realmente era Samuel, pero no es posible que a través de la mentira
a través de la oscuridad, hagamos brillar la luz. Satanás y sus demonios tomaron la forma del profeta para traer condenación a Saúl. Si tú lees con detenimiento el capítulo 28, te vas a dar cuenta que la expresión del espíritu que simuló ser Samuel condena y sentencia a Saúl. Lejos de decirle, vuélvete al Señor, busca su rostro, arrepiéntete, lo sentencia y lo condena. Lo cual me hace descubrir que la identidad de esta manifestación no tiene un origen en lo divino. Ahora no podemos decir que esta mujer practicando artes oscuras pueda tener dominio sobre el inframundo, dominio que solo le corresponde y le pertenece al único Dios verdadero. Ella no podía tener acceso a esto, pero tenía acceso a demonios. Y por este motivo es que a través de esos demonios, ella pudo darle una respuesta a Saúl, acorde a lo que los demonios sabían de Samuel. Interesante. Importante que nosotros entendamos esta realidad, porque muchas veces llegamos a confundirnos con esta clase de pasajes y llegamos a creer que Dios en determinado momento nos puede permitir el tener contacto con personas que ya han muerto. La palabra de Dios en la ley de Moisés condena tales prácticas y Saúl lo sabía. Entonces, ¿cómo es posible que muchos creyentes puedan creer que a través de la desobediencia Dios iba a ser glorificado? Imposible. Entonces podemos cerrar el paréntesis y concluir que en esta experiencia espiritual y sobrenatural que está teniendo el rey Saúl en 1 de Samuel 28, no es realmente Samuel, sino que es un espíritu inmundo imitando al profeta. Tremendo. Ahora, Satanás es un ser oscuro y él desea cautivar el corazón del hombre y quiere esclavizarte y destruirte. Importante que nosotros tengamos esto en consideración. Veamos lo que la palabra del Señor enseña. Y dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, lo siguiente. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás solo viene a robar, matar y destruir. Él no viene a que tengas esperanza. Él no viene a que tengas una vida abundante. Él te odia y quiere destruir tu vida. Y para eso se va a basar en muchísimas cosas que, como mencionamos al principio, pueden presentarse a manera de placer, de deleite, de alegría, de una falsa diversión, de una falsa libertad. Pero ¿cuál es la finalidad de todo esto? Tu destrucción. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde su alma? Por eso es importante que nosotros entendamos cuál es la naturaleza de Satanás y sus demonios, y esto nos permita comprender mejor la forma en la cual éste opera en el mundo y en nuestra generación. Satanás hoy está buscando destruir a nuestra generación, matar y robarnos la vida, el gozo, la estabilidad, la paz, y que día a día nos hundamos más en el pecado. Pero Jesucristo vino para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso damos gracias a Dios por su fidelidad y por su gran amor por cada uno de nosotros. Ahora bien, es importante que entendamos el ambiente de los demonios. Considere bien lo que tengo proyectado en la pantalla. Los demonios no están limitados a un lugar en particular. Estos se mueven de forma sigilosa en ambientes de pecado, dolor o profunda tristeza, en donde los seres humanos están vulnerables y son más sensibles a sus maquinaciones.
Tremendo. Durante mucho tiempo, una incorrecta interpretación del pasaje del Salmo número 1 hacía creer a las personas que los demonios estaban limitados a determinados lugares físicos. Allá por los años 70, 80 se decía que no debías de ir a un cine, porque la escritura decía que era bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se había sentado. Y entonces, por esta mala interpretación o una interpretación pobre del pasaje bíblico, es que muchas personas llegaron a creer que los demonios estaban en determinados lugares específicos, pero no. En realidad, como te expresé hace un momento, ellos no están limitados a un lugar en particular. Ellos se mueven de forma sigilosa en ambientes de pecado, dolor o profunda tristeza. Ambientes de pecado, dolor o profunda tristeza. ¿Sabes que una persona antes de optar por suicidarse está escuchando constantemente la voz de demonios en su mente que le dicen que la vida no tiene sentido, no tiene respuesta, no tiene valor? Los demonios están hablando a sus pensamientos y están atormentándole, están oprimiéndole. Y cuando las personas están aisladas, se encuentran vulnerables, cuando estás triste, cuando estás con depresión, estás siendo vulnerable. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Renovar nuestra mente y levantarnos en el poder del Señor, declarando que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nosotros estamos en un ambiente de pecado, de dolor o profunda tristeza, ahí los demonios sigilosamente comienzan a acecharte y empiezan a observar tu conducta y comienzan a ver qué áreas de oportunidad podrían tener contra ti. Porque su deseo es atormentarte, es destruirte, es poseerte. Necesitamos entender que ellos no están limitados a un lugar físico. Y cuando la escritura dice, porque ya cité ese pasaje en el cual dice que detrás de todo ídolo hay un demonio, no se refiere a esa estatua de yeso que está en el patio de tu casa o en el patio de acceso general del condominio donde vives. No, a lo que se está refiriendo es que el trasfondo de toda idolatría es demoníaco. Tremendo, ¿no? Porque al final de cuentas, si yo pongo mi esperanza en un ídolo de yeso, lo que estoy haciendo es dejando de poner mi atención en las cosas de arriba y dejo de tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, al desviar mi mirada de Dios, yo estoy cumpliendo con ese propósito demoníaco que me va a exponer a un ambiente de esclavitud en el cual los demonios van a aprovechar cada oportunidad que yo les dé. Lo que necesitamos entender, amados hermanos, es que el mundo, el planeta Tierra, está infestado de demonios. Están entre nosotros. Esta es una realidad que no podemos ignorar y que no debemos de ser ingenuos. Debemos entender que la posesión demoníaca se da solo en la medida que se fueron dando los procesos de opresión espiritual. Vea lo que la Escritura enseña. Vamos a Juan. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a darle lectura al verso 20 en adelante. Es muy interesante y antes de leer la escritura, quiero puntualizar el hecho de que la posesión demoníaca se va dando por etapas. Todo comienza como una opresión demoníaca. Posteriormente, una vez que somos seducidos, vencidos y comenzamos a consentir en aquello que los demonios desean, entramos en una fase de influencia demoníaca y cuando ya estamos
completamente expuestos y con puertas abiertas en nuestra vida, es que se da finalmente el terrible caso de la posesión demoníaca. No es algo que se da, digamos, en un instante. La posesión se da de forma en un instante, en un momento, pero es un proceso lo que nos lleva a ello. Es lo que quiero dejar claro. Entonces, no puedo decir, hoy estoy como que me empiezo a poseer. Bueno, o tienes el demonio dentro o no lo tienes. Es lo que quiero dejar claro. O sea, es un proceso que nos lleva a la posesión, pero cuando se da la posesión se da en un momento, en un instante, pero no es un suceso que se da de forma aleatoria y simplemente, ay, pasó, de repente sucedió. No, hay procesos que nosotros vivimos y con los cuales vamos abriendo puertas en el ámbito espiritual y los demonios comienzan a acecharnos, comienzan a oprimirnos, llegan a influenciarnos y finalmente toman posesión de lo que consideran su propiedad. Entonces, vamos a leer. Dice la palabra de Dios a partir del verso 20. Dice así la escritura: ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, recibimos a aquel que lo envió. Somos propiedad de Dios, somos pueblo de Dios. Fíjate, dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber cuál de ellos sería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale, ¿a quién se refiere? Entonces preguntó él: Señor, ¿quién es? Reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús, este es. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús, hablándole, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los 12 comieron del pan que Jesús mojó en el plato. Pero a Lucas le resulta demasiado trascendente y relevante también el que cuando Jesús le entrega el pan a Judas y éste toma el pan, Satanás entra en él. El proceso de opresión ya había sucedido tiempo atrás en Judas. Por mucho tiempo Judas estuvo lidiando con la idea de traicionar a Jesucristo. Y poco a poco Satanás comenzó a seducirlo. Después, ya no le pareció mal la idea de traicionar a Jesús y fue y negoció con los sacerdotes y le pagaron por Jesús 30 monedas de plata. Él ya estaba moviéndose en acuerdo con el reino de las tinieblas. Y ahora su proceso lo había llevado a un punto en el cual estaba tan expuesto y con tantas puertas abiertas en su vida que Satanás no perdió la oportunidad de poseerlo. Y Satanás entró en Judas. Y entonces Jesús le habló y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. Refiriéndose a que aquello que ya dispusiste en tu corazón y aquello que ya no le permites al Espíritu Santo hablar a tu corazón, hazlo. Porque al final de cuentas, tú ya no estás trabajando conmigo, sino contra mí. ¿Recuerdan? El que no es conmigo, contra mí es. Y ahora, lamentablemente, Judas, poseído, va y comienza a orquestar
el lugar donde habría de entregar a Cristo y todos los pormenores que habrían de venir en lo subsecuente. Avancemos un poco. Vean lo que dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Y dice la Escritura así: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás desea destruir nuestra vida. Él desea oprimirnos. Él desea influir de tal manera en nuestra vida que, sin importar aquello de lo cual nosotros hoy digamos disfrutar, poco a poco comience a secar nuestra vida y nuestro corazón. Por eso la advertencia del apóstol Pedro tiene tanta trascendencia. Y él dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda cual león rugiente buscándoles devorar. Y eso es lo que Satanás quiere hacer con cada uno de nosotros. Él desea devorarnos, destruirnos. Ahora, teniendo esta imagen presente, yo te haría la pregunta: ¿sabes tú a quiénes devoran las manadas de los leones? Porque déjame decirte que ellos no cazan solos, ellos cazan en manada. Así que no esperes que Satanás te va a llegar solamente por un flanco. Ellos, como los velociraptores, te van a llegar de todos lados. Ahora, vuelve a surgir la pregunta: ¿a quiénes devoran las manadas de los leones? Pues principalmente un león va a arriesgarse, así lo digo, a arriesgarse a cazar a un animal cuando éste es ingenuo, es decir, a los más jóvenes. 2, a los que están enfermos. Y 3, a los que se disgregan, a los que se separan del grupo. Satanás está buscando que en nosotros se manifieste esta naturaleza. Que seamos ingenuos, que seamos inmaduros, que seamos personas simples, superficiales. Él está esperando que poco a poco nuestra fe venga a menos. Nos enfermamos espiritualmente. Y que poco a poco nos comencemos a separar del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estos son los que comienza Él a seducir y comienza a trabajar en sus mentes y en sus corazones para finalmente comenzar a destruirlos. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces las palabras del apóstol Pedro son sumamente importantes y dice: practiquen el dominio propio. Es decir, si tú estás sintiendo que hay una influencia espiritual en torno a ti que te está impulsando en una dirección, domínate y mantente alerta, porque los demonios están entre nosotros. Esta es una realidad, están entre nosotros, y cada uno de los que somos hijos de Dios tenemos asignados cierto grado de demonios que constantemente están acechándonos, presentándonos tentación, tratando de sembrar pensamientos en nuestra mente, emociones en nuestro corazón. ¿Ya te diste cuenta? El pastor no leyó tu comentario y ahí clarito se ve que estaba, porque otros hermanos le dieron like, pero el pastor no lo leyó. Él tiene algo contra ti. Y nosotros: sí es verdad. Y entonces somos ingenuos. Y él comienza a ganar terreno, comienza a alejarnos de los demás, comienza a hacernos creer que la autoridad espiritual, más que ser para nosotros una ventaja, viene a ser para nosotros una imposición, una restricción, una desventaja. Y comenzamos a tener actitudes que nos colocan en una posición de vulnerabilidad, como le sucedió a esta cebra.
Si usted se da cuenta, por el tamaño y la proporción, es una cebra joven, posiblemente de algunas semanas de nacida. Satanás está buscando a los simples, a los que no maduran en el Señor, a los que se han enfermado en su fe y a aquellos que se están disgregando, que se separan de las cosas de Dios. Los demonios están entre nosotros y son seres espirituales reales, inmortales. Debemos de estar atentos y tener dominio propio. Eso es sumamente importante. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo puede una persona librarse de estar expuesto a ambientes de pecado e influencia demoníaca? La respuesta está en Mateo 11:29 y la tenemos aquí mismo. El Señor Jesucristo dijo: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Cómo puede una persona librarse de estar expuesto a ambientes de pecado e influencia demoníaca? Carga con el yugo de Cristo y aprende de Él. Hace algunos años, te estaré hablando posiblemente de finales de los 90, 2000, surgió muy fuerte una tendencia en Norteamérica que traducida al español decía: ¿qué haría Jesús? Y los jovencitos traían sus pulseras con las siglas JJDW, me parece, algo así. El punto es que era la traducción: ¿qué haría Jesús? Y traían sus pulseras, pero lo menos que les importaba era qué haría Jesús en determinados casos. Nosotros, si realmente queremos vivir cerrando puertas en nuestra vida, tenemos que volvernos al Señor, cargar con su yugo y aprender de Él, entendiendo que su naturaleza, su carácter, es lo que nos va a dar poder sobre las artimañas del enemigo. Los demonios están acechando en nuestra vida. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de salvaguardarnos. ¿Cómo? Refugiándonos en el Señor. Si tú y yo nos refugiamos en Cristo, puedes tener la certeza de que en Él tendremos paz y estabilidad. La naturaleza de los demonios, amados hermanos, está volcada en contra del hombre. Y para destruirlo, usarán su poder, su astucia, sus recursos y mentiras para seducir al hombre y llevarlo en un proceso gradual de degradación, para finalmente poseerle y destruirle. La semana entrante, próximo martes, vamos a continuar con esta segunda parte donde veremos casos de posesión demoníaca y qué es lo que tenemos como pueblo del Señor que hacer. Porque muchas veces creemos que no tenemos los elementos, pero la realidad es que si estamos en Cristo, Dios nos ha dado autoridad. Y también, al examinar el material que veremos la semana próxima, nos daremos cuenta cómo participar de muchas prácticas que el mundo nos presenta como inofensivas. Nos exponemos a un ambiente de demonios en el cual podemos en determinado momento llegar a la terrible posición de estar endemoniados, poseídos. Así que seamos prudentes, sobrios y temamos al Señor. ¿Amén? ¿Le parece bien? Bueno, pues vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar juntos y meditar en su palabra. Incline su rostro y vamos a dar gracias.